Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Regresamos nuevamente a Café Sin Rosca, estamos en nuestro segmento de entrevistas, ya está con nosotros vía telemática, nos acompaña el asambleísta Walter Gómez, él es asambleísta por la bancada UNES. Hace rato estábamos hablando de la consulta popular y hoy también queremos con Walter conversar un poco más sobre la consulta popular. Son varias preguntas importantes en las cuales más bien son las preguntas estrellas del gobierno nacional en las cuales trata de posesionar de que todo se debe votar sí, pero realmente hay que ir evaluando todas las preguntas, los anexos y cuál es la trama que hay detrás de cada una de estas preguntas. Se acaban ya la campaña publicitaria, las elecciones son el domingo 5 de febrero, de las cuales su decisión, su voto será muy importante para dar un cambio a este país, para rechazar también todas las actuaciones de este gobierno que hay que decirlo, ¿no? Que ha dado mucho de qué hablar últimamente con el caso del Gran Padrino, la corrupción y todos los funcionarios cercanos que realmente están en la palestra pública últimamente y que hay que decirlo, ¿no? Realmente falta investigación, falta justicia y que realmente están dejando ir del país a personas que han perjudicado por miles de millones de dólares a nuestro país y que deja a la ciudadanía sin empleo, sin salud, sin educación, sin una vivienda digna y que realmente la inseguridad que vivimos a nivel nacional es preocupante y grave. Y con eso yo quiero dar la bienvenida a Walter Gómez y preguntarle, ¿no? ¿Qué es el tema de la extradición, el tema del Consejo de Participación y de la reducción de asambleístas, que son las preguntas principales de este gobierno y que las han hecho tan famosas hasta de campañas sucias para intimidar a muchas personas y familias para que la gente pueda votar por otro lado? Bienvenido, Walter, es un gusto verlo, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a Priscila y a César por esta oportunidad que me dan de poder conversar sobre un asunto tan complicado como es la consulta popular, tan preocupante porque realmente es una burla al país, una burla al Ecuador, una burla inclusive del señor Guillermo Lasso a sus votantes, a ese 52% que confiaron en él y que hoy realmente no hay obras, no hay seguridad, no hay educación, no hay absolutamente nada y que hoy se atreve de forma sinvergüenza, de forma cínica a volver a mentir a los ecuatorianos. Ojalá que este tipo de programas, este tipo de entrevistas pueda calar en la mente y en los corazones de la gente y demostrar con ello de que hay que decirle no 8 veces no a Lazo, devolverle el no, ya que él siempre lo ha hecho. Entonces, muchísimas gracias a todo el Ecuador que hoy está aquí presente. Hablemos, sí, hablemos de las Sí, preguntas. justamente, A ver, conversamos un poco del tema de la pregunta uno, de las 5, 6 y sobre el tema de los asambleístas un poco en general para saber por qué el gobierno estas preguntas les ha dado tanto empeño, claro, ¿no? Pagando una promoción súper fuerte, que es del dinero de los ecuatorianos, en vez de invertir cerca de 80 millones en esta consulta, en vez de invertir eso en salud, en medicinas para las personas que realmente necesitan, están gastándose la plata en mucha comunicación para tratar de apoderarse, de poner los candidatos, más bien de apoderarse, de poner las autoridades de control después de la consulta. sí, realmente, a ver, tenemos que ser claros y que la bancada de la Revolución Ciudadana está, por supuesto, a favor de los mecanismos de participación y los caminos, los mecanismos de consulta con la ciudadanía. Estamos clarísimos que la ciudadanía es la que debe definir los caminos para poder lograr el bienestar de todos y de todas. Pero esta consulta popular se la considera mañosa y engañosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la primera y en la segunda pregunta hablan, entre comillas, de seguridad, en la tercera, cuarta, quinta y sexta hablan sobre un fortalecimiento democrático y las 7 y 8 hablan sobre el medio ambiente. Sí, pero no consideramos que lo que cuesta en este momento esta consulta popular añadida a la elección de las seccionales, que son aproximadamente entre 18 y 20 mil dólares, perdón, millones de dólares, no ameritaba utilizar esta cantidad cuando tenemos a la Policía Nacional empujando patrulleros, haciendo vaca para comprar baterías y llantas. Entonces, estamos hablando de que esto es imperdonable del señor Lasso.
Vamos a la primera pregunta sobre extradición. Se habla en los medios de comunicación, la señora comunicadora esta de Sichel, Karen Sichel, del gobierno, habla de que con esto se va a solucionar la inseguridad. Eso es falso, es mentira. Como de costumbre, mentirosa igual que su jefe. La extradición se hace, es un mecanismo técnico que se hace cuando un ecuatoriano comete un delito sobre tráfico de migrantes, tráfico de drogas y otros más, en el otro país y en el nuestro. En ese momento podría haber un convenio entre un país donde delinquió y nosotros para poder intentar hacer una extradición, pero el proceso podría demorar 2 años y está clarísimo, tanto Colombia como México lo tienen la ley de extradición y a las finales no ha bajado la criminalidad en ninguno de estos países. Colombia sigue siendo exportador de droga y México sigue siendo violento. Así que eso es falso. Otra mentira más de Lazo. Así que esta pregunta es completamente irrisoria y burlesca hacia nosotros los ecuatorianos y por eso hay que decirle no. Así de simple. Él lo puede hacer sin necesidad de una consulta popular siempre y cuando haya comprobado los delitos de tal o cual persona. Pero una persona no va a bajar la criminalidad ni la delincuencia en el Ecuador. Así que en la segunda pregunta sobre un consejo fiscal, por favor, hasta la misma fiscal Servil a Lazo y Servil a Lenín Moreno pusieron un amicus curiae donde no se debería crear este ente más burocrático. ¿Cómo es posible que 7 fiscales, porque es un consejo de 7 personajes, que tienen entre comillas el mismo perfil de la fiscal general, del fiscal general, estamos hablando de que va a evaluar, va a capacitar, va a vigilar a otros fiscales que entre comillas son corruptos? Por favor, si lo puede hacer la misma fiscal siempre y cuando tenga los pantalones, las faldas para poder hacerlo, sino que es a conveniencia. Y esto tampoco soluciona los problemas de seguridad, de inseguridad más que nada del Ecuador. Así que no nos vean la cara de tontos el señor Lazo. El señor Lazo lo que quiere es la pregunta Pepa de él, la carne que él quiere de la consulta popular, es simplemente las 5 y las 6. Pero ya vamos viendo la 3 que en este caso es sobre el tema de la reducción de los asambleístas. A ver, hasta el mismo creo, el partido del gobierno, yo creo que se debería eliminar, porque en este momento, ¿quién quiere ser afiliado a ese partido político? Así que el tema del 1.5% del padrón electoral para los partidos políticos, por favor, eso ya está en el Código de la Democracia. Eso debería es vigilarse y ponerse operativo el tema. Exigir al Consejo Nacional Electoral a que lo haga. Ahora, quieren utilizar un sistema biométrico. Por favor, otro gasto más. Cuando no hay dinero para la salud, no hay dinero para las medicinas, niños que se están muriendo porque no se les da la medicina que tienen cáncer. Por favor, hay que ser coherentes, hay que ser éticos, hay que ser morales. Estamos hablando de que aquí en este caso se perdería representatividad de las 3 circunscripciones del exterior. De 6 asambleístas en este momento, solamente quedarían 2. Por favor, ¿dónde está la representatividad de nuestros migrantes, de los que aportan dinero a la economía del país? En el caso de la Amazonía, las provincias amazónicas perderían también representatividad. Algunas de 3 bajarían a 1, a lo mejor de 4 bajarían a 2. Ustedes saben que estamos en democracia y pensamos diferente y hay que darles la oportunidad a los que pensamos diferente, pero también hay que tener claros de que a través de esto, se perdería democracia en la Asamblea Nacional y se perderían voces que no estarían de acuerdo a lo mejor al partido mayoritario. Y hay que ser claros. En la Sierra Centro, lo mismo. Hace un rato tuve una entrevista con Loja y hice un cálculo. Ellos eligen a 4 asambleístas en este momento. Y estamos hablando de que perderían 1, quedarían 3. Hubo por ahí un trasnochado periodista que dijo, no, es que los asambleístas no trabajan. Sí,
Hay asambleístas que tienen hambre, están cansados, juegan Candy Crush en las sesiones, o que solamente utilizan su curul para perseguir y para, entre comillas, investigar solamente casos que pudieron haber sido en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Esa es la calidad de asambleístas que tiene la Asamblea. Es verdad, pero estamos hablando de que habemos también asambleístas que sí vamos a trabajar. Yo estoy en la curul desde septiembre y yo creo que mi accionar ha sido coherente con lo que que mi discurso siempre ha dado. Entonces, estamos hablando de que hay que evaluar al candidato a la Asamblea Nacional, no el número de personas, porque después nos estamos quejando de que no, ese no me representa, por favor. Entonces, seamos coherentes y votamos no, pues, porque aquí el problema no es el número. Además, o sea, tan sinvergüenza es este señor Lazo, que en el censo nosotros estamos 137 debido a la proyección 2010 del censo. En el 2022 se hace el nuevo censo y somos 18 millones de habitantes y estamos hablando de que se va a crecer el número de asambleístas según lo que habla esta pregunta, porque estamos hablando de un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes y 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes. Si somos 18 por 2, estamos hablando de cerca de 36 asambleístas nacionales y éramos 15. Entonces estamos hablando de que se va a aumentar casi el doble, el doble, más del doble, o sea, casi el doble, asambleístas nacionales. ¿Y quiénes creen que van a poner los asambleístas nacionales? Donde son las provincias más grandes, más pobladas. ¿Y dónde son? No es Guayas precisamente, o es Pichincha, o es Azuay, no. Es la ciudad Guayaquil, Quito, son las que van a poner a los nacionales. ¿Les parece justo y equitativo de que otras provincias como la Amazonía, que tiene tantos problemas, las provincias de Sierra Centro, que tienen también muchos problemas, que pierdan representatividad solamente porque a Lazo le interesa meter gente de su partido o del partido que alquile? Porque recordemos que también hay asambleístas que se alquilan, pues. También hay asambleístas que llegan a la y a la semana les ofreció, por ejemplo, Lazo, y se cambiaron pues de camiseta. Aquí lo que debería eliminarse es el camisetazo, pues. Estamos hablando, hay que ser coherentes, pues, hay que ser éticos, hay que conocer, hay que leer las letras chiquitas, porque ahí está la trampa de Lazo. Entonces, estamos hablando de que también hay que decirle no. 1, 2, 3, decirle no un rotundo y poder apoyar desde las redes sociales el poder decirle no a Lazo. La cuarta pregunta, el 1.5 de los movimientos políticos. Por favor, eso ya está en el Código de la Democracia. ¿Cuál es, cuál es la creatividad del señor Lazo? Lo que pasa es, e inclusive, yo creo que es como un tiro al pie. Creo va a desaparecer. Así de simple con esto. Pero como a Lazo no le interesa realmente su partido, no le interesa la gente, no le interesa el Ecuador, lo que le interesa es el terminar su mandato, porque está tan enlodado, tan en la M este señor, que a las finales termina el 2025. ¿Y qué es lo que pasa? El tipo tiene que, como mínimo, demandarlos por influjo psíquico, pues, ¿no? Si al uno le hicieron, ¿por qué no le hacen a este? Así de simple. Y toda su gaviria, su banda de delincuentes, todos esos ministros, porque en este momento lo que más se está visualizando es que los ministros son una caterva de delincuentes. Álava, el otro de energía que no le alcanza los $8.000 ni para los tabacos, Ordóñez, un misógino, es una gama de la banda, cada uno creo que es experto en un tema. Pregunta 5 y pregunta 6, César y Priscila. A ver, el chiste se cuenta solo y hay que leerlo.
quieren entregar, entre comillas, la designación de autoridades de control a la Asamblea Nacional. Eso es falso, así, falso, falso como la moral de Guillermo Lazo, falso. Estamos hablando de que Lazo manda una terna, esa terna es escogida o certificada por un comité seleccionador, que es así como se maneja en el Consejo de Participación Ciudadana, que son creados o son integrados por las 5 funciones del Estado. ¿Quién domina algunas funciones del Estado? La única que no domina de las funciones del Estado es el legislativo. Es el único que Lazo no se puede meter, porque estamos en una mayoría y estamos hablando de que nos paramos tieso, como dice el pueblo ecuatoriano, nos paramos bien para que no nos pisotee. Pero de ahí son 2 integrantes más de las universidades. ¿Y quién designa de las universidades? Lazo, la función ejecutiva. Entonces, va a tener mayoría en esos 7 del comité seleccionador y después, cínicamente, pero así, de una forma bochornosa, va a mandar el comité a la asamblea la terna. Y nosotros, si en 30 días no nos ponemos de acuerdo con el primero, el segundo o el tercero, porque discutimos a veces mucho sobre la probidad notoria del uno o del otro, le va a importar un bledo pues al señor Lazo, porque a la final la pregunta indica de que en 30 días, así no nos hayamos puesto de acuerdo en la asamblea, igual va a ser el primero de la terna. O sea, nosotros estamos pintados porque no podemos ni siquiera refutar el informe del comité seleccionador. Es una burla, sino que lo está mareando a la gente para decir que la Asamblea Nacional es la que va a elegir mal o va a elegir peor. La pregunta 6, designaciones de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Otra burla más. Primero les molestaba porque era concurso de mérito y oposición. Que sí, que eran solamente los correístas y bla, 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 bla. Después pusieron con el tema, con la pregunta del delincuente de Lenín Moreno, que era por voto popular. No les gustó porque como a mí no me compraron, como a mí me amenazaron y no pudieron conmigo. Entonces, ya no vale el tema de voto popular. Ahora lo tiene que hacer Lazo y, entre comillas, la Asamblea Nacional. Por favor, tenemos que ser claros, tenemos que leer esos anexos. Y si no leemos, por favor, que se guíen de la palabra de los que sí hemos leído, pues el tema. O sea, el Ecuador tiene que rechazar esta consulta popular. Estamos hablando de la pregunta 7 y 8, mi querida Priscila y César. Por favor, eso es de medio ambiente. Eso lo puede hacer por decreto presidencial si quisiera y si tiene voluntad política. Ya se ha burlado de los pueblos y nacionalidades durante todos estos casi 20 meses y todavía se quiere seguir burlando. Eso es una mentira. Bueno, de Lazo ya no se puede esperar más. O bueno, no se puede esperar menos, porque va a seguir mintiendo el señor hasta el 2025. Por supuesto. Así que estimado yo asambleísta, considero que el 8 veces no es vital. Claro, por supuesto. Pero yo quisiera también aquí hacerle una pregunta. En los anexos hablan de que la Asamblea Nacional debería tener un plazo de 365 días para hacer las leyes reformatorias. Ahora, ¿qué pasa si, a ver, gana el sí y supuestamente gana peso el señor presidente, pero va a la Asamblea y les va a echar la culpa a ustedes de que ustedes en 365 días no armaron una buena ley para reformar cada una de las preguntas? Así es, nos va a seguir echando la culpa, César. El señor, por su mediocridad, incompetencia, burla, lo que él quiere es tiempo para poder ya salir de su gobierno y poder largarse con tantos millones de dólares. Por favor, 251 millones de dólares se les está descubriendo en Contraloría. Creo que salió el día de ayer esa noticia, ayer o antes de ayer, de que en un examen especial que le ha hecho a FLOPEP, a CNEL y a otra institución, hablan de 251 millones que no se saben y no se justifican.
Por favor, hay que ser claros, hay que ser coherentes. Este gobierno ha sido el peor delincuente que ha tenido el Ecuador en toda su vida democrática. Superó a Lenín Moreno en mediocridad, pero supera a otros en falta de humanidad y de ética. Pues. Por favor, seamos claros y que la gente entienda y que este programa lo sigamos retransmitiendo y compartiendo para que haya más gente que tenga más clara la idea de la burla nuevamente que ha hecho Lazo. Se burlaron con la consulta popular de Lenín Moreno del Ecuador. Se burlan en el 2021 hablando de que el otro candidato, Andrés Arauz, era incapaz de administrar, pero este tipo se la pasó 12 años buscando la presidencia y a las finales demuestra su falta de ética, porque yo creo que hasta un poco astuto es, por supuesto, marea a los ecuatorianos, paga a los medios de comunicación, paga a tarados de que estén en medios de comunicación hablando estupideces y la gente todavía vuelve a verlos. No, no. 8 veces no. 1000 veces no. Así de simple, mi querido César. No podemos echarle la culpa de la mediocridad y la incapacidad de Lazo y su gobierno y su banda de criminales a otros, porque se pasó los primeros meses también echándole la culpa a otros, cuando él está demostrando su mediocridad y su falta de humanidad con el pueblo ecuatoriano. Claro, pero eso aprovecha a Guillermo Lazo, por ejemplo, y voy a repetir la pregunta que le hizo Priscila a su compañera Ana María Raffo. La Asamblea ha hecho todo lo posible para caerle mal al pueblo ecuatoriano. O sea, lo último que pasó, el tema de la placa. O sea, un juez de primera instancia les mandó a poner una placa y pusieron la placa. O sea, se supone que ustedes son el primer poder del Estado, pues ustedes tenían que haber rechazado nada más a este juez que ahora ya está suspendido, que está fuera, pero en ese momento recurrieron a poner una placa, por más chiquita que sea, pero eso quiere decir que cualquier función puede intervenir en la Asamblea Nacional, lo cual le quita credibilidad totalmente. A ver, te voy a decir, César, a ver, yo fui uno de los asambleístas que rechazó completamente el poner en el blog de la asamblea disculpas públicas. Fui el primero en rechazar el tema. Y después, cuando ya pudimos conversar con Virgilio Saquicela, luego dice, no, ya voy a sacar esas disculpas públicas, la sacó. Después de, creo que de unos cuantos días, pone la placa. O sea, nosotros nos desayunamos el tema cuando ya la había puesto. Entonces, protestamos, inclusive yo me acerqué también a Virgilio, le dije, ¿cómo va a creer? Pero me dice, Walter, lo que pasa es que un juez hace la sentencia, resuelve el tema, y nosotros debemos hacerlo. Ahora, espérate, que hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, se cumple con una orden judicial, porque lamentablemente no daba la sentencia por escrito para poderla apelar. Eso creo que tú lo sabes, que no se demoró, creo que una semana o más, o creo que no, más fue como 15 días. Sí, entonces no la daba, hasta que empezamos a exigirle a través de los medios de comunicación y darle como bombo en fiesta al Indao. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya se hace una denuncia de haber actuado de forma ilícita ante la Corte Provincial de Santo Domingo de los Achir, es que él hace la sentencia por escrito y ahí es donde se pudo apelar a la sentencia. Ahí es donde, como ya cumplimos con esa sentencia, porque había, si tú no cumples con una orden judicial, tú como funcionario público te pueden destituir de tu cargo. Es preferible estar dentro que fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí resolvimos como Asamblea Nacional eliminar esa placa. Y la eliminamos.
porque no podemos subordinarnos ante un juez de primera instancia, un juez menor, la primera función del Estado ecuatoriano. Así que ese fue el proceso. No es que nosotros somos serviles a la función judicial, no. Fue interpretación que lamentablemente, y yo tengo que hacer un mea culpa, la Asamblea Nacional no promociona sus acciones al territorio. Yo sí creo que falta muchísimo por promocionar, porque nosotros trabajamos. Hoy, en esta semana, vamos a trabajar de forma virtual todos los días en sesiones. No es que no vamos a trabajar, no vamos a ir a Quito, pero seguimos trabajando. Nosotros tenemos nuestros despachos trabajando. Ahora, ningún juez, ninguna Corte Nacional de Justicia va a estar por encima de nosotros. Nosotros tenemos funciones claras, César y Priscila. Es reformar leyes, hacer leyes nuevas y fiscalizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y muchos de nosotros estamos fiscalizando muchas cosas. Ahora está con el tema del Gran Padrino, y aparte de eso, ahora se llama el caso Encuentro. Tenemos que ser claros debido a que el gobierno del Encuentro de Guillermo Lasso es el delincuente. Estamos hablando de que se está dando toda la prioridad y mis compañeros y Viviana Veloz, que es la presidenta de la comisión, está trabajando. Hoy trabaja con comparecencias, inclusive de nuestro propio compañero Ronnie Aliaga. Entonces, estamos hablando de que cada uno de los despachos, al menos de la bancada de la Revolución Ciudadana de UNES, está trabajando. Ahora, no es 100% ideal de lo que quiere la gente. Sí, puede ser, pero quiero que la gente también se dé cuenta de que el procedimiento para hacer una reforma o una ley es largo, pues. Se necesitan dos discusiones, dos debates dentro del Pleno, y dentro de cada comisión donde va la propuesta, también son dos debates. Y hay que tener los tiempos adecuados, y una ley no deja de estar en discusiones a los 6 meses. Entonces, si ya el presidente Saquicel habló de 28 leyes que se hicieron el año pasado y que en este momento se están discutiendo otras más, e inclusive, César, leyes y propuestas que vienen de periodos anteriores. O sea, aquí el problema, sí, ha sido la calidad de asambleístas que ha tenido la Asamblea Nacional, no el número. Y volvemos a la pregunta 4, creo que es. Ya ni las tengo contabilizadas porque para mí es el rechazo hacia todas las 8. Entonces, por favor, hay que ser claros con las funciones que tiene la Asamblea Nacional. ¿Y de que falta promoción? Por supuesto que sí. Y eso sí se lo he dicho a Virgilio, de que falta promoción. Pero para eso estamos nosotros, para que cada uno de los, entre comillas, 137, hagan la evaluación y que rindamos cuentas al país. Ya vienen las rendiciones de cuentas de todos nosotros. Vamos a ver qué algunos hablan, pues. O sea, o si solamente pusieron, cliquearon un sí, un no, una abstención, o si alguien propone reformas. O sea, yo hasta ahorita tengo la conciencia tranquila porque en el poco tiempo que estoy dentro de la función legislativa, he hecho propuestas adecuadas para el mejoramiento y el bienestar de la gente. Bueno, yo creo que... ¿Me falta más? Sí, por supuesto que sí, pero me exijo día a día. Y mi despacho a veces me odian porque trabajan casi 24 horas. Gracias. Ha estado con nosotros el asambleísta Walter Gómez hablando sobre la consulta popular 2023 y tiene razón también Walter, está de ver las rendiciones de cuentas, Cecitar. Yo creo que algunos de los asambleístas dirán cómo ser serviles al gobierno de turno, cómo estar denunciados en la fiscalía por recibir tal vez dineros o ayudas económicas del gobierno. La bancada de Creo y los independientes, hay que analizar toda su rendición de cuentas y poder también, ¿no? Denunciar. Por supuesto, pues estamos hablando de que de Pachacuti son algunos, algunitos, que dan hasta vergüenza cuando votan a veces a favor de Lasso, cuando es en contra del pueblo ecuatoriano.
Yo quiero agradecerle a asambleísta Walter Gómez por estar con nosotros en Café Sin Rosca. Ya tenemos nuestra siguiente invitada, pero sin antes, bueno, seguir en esta lucha. Desde sus curules también puedan hacer algún cambio para la ciudadanía. Agradecerle a usted, Walter Gómez. Priscila y César, muchas gracias a ustedes por esa diferencia que hicieron. Sé que la agenda de ustedes estaba complicadísima y que dieron la oportunidad de poder yo decir mi verdad acá. Siempre un abrazo y disponible para ustedes. Gracias. Gracias, asambleísta. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.